La presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Jimena Rincón, presidenta del Senado, está de duelo. Hoy en la mañana falleció la madre de su pareja, Cristian Cafati. Y yo lo que le quería solicitar, presidenta, si usted le puede pedir al senador García, a la Comisión de Hacienda, que pueda presidir esta comisión mixta. Supongo que los colegas no tenemos inconveniente en que lo haga. Y también el senador Ricardo Lagos está ausente, entiendo que con permiso, producto de un accidente que tuvo, que por suerte no es grave, pero que lo tienen en reposo. Quería dar la explicación. Si es que hubiera acuerdo de los colegas, podríamos proceder de esa manera. Está el senador García ahí dispuesto. Muy buenos días, muchísimas gracias. Transmitir a la senadora Jimena Rincón nuestro cariño y también, por supuesto, nuestro afecto al senador Ricardo Lagos. Ha sido convocada la Comisión Especial Mixta de Presupuesto para recibir la exposición del Consejo Fiscal Autónomo sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Y, por supuesto, finalizada la exposición, atender las consultas de esta instancia del Congreso Nacional. Para proceder, ofrezco la palabra al señor Jorge Desormeaux, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Don Jorge tiene la palabra. Don Jorge, ¿usted nos escucha? Parece que no sé si nos pueden ayudar de... Ahora sí. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, muy bienvenido y le ofrecemos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Nos corresponde, como señalaba usted, presentar nuestro informe anual sobre el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones. Vamos a partir con un mensaje inicial, vamos a continuar con un análisis macroeconómico y fiscal, un análisis de sostenibilidad fiscal, que es parte muy importante de nuestras atribuciones, de nuestro mandato. Vamos a partir con un escenario base, vamos después a estudiar escenarios alternativos, vamos a tener una sección sobre calificación crediticia y las perspectivas en esta materia, y vamos a cerrar con conclusiones. También tenemos algunas recomendaciones que las hemos traspasado a un anexo que es parte de esta presentación. Partiendo entonces con el mensaje central del Consejo Fiscal Autónomo, digamos que la crisis social, económica y sanitaria ha deteriorado fuertemente las finanzas públicas y sus consecuencias hacen imprescindible iniciar un plan de convergencia exigente y creíble. El análisis de sostenibilidad del Consejo Fiscal Autónomo muestra que, de no realizarse los ajustes requeridos en un futuro cercano, en pocos años la deuda neta podría llegar a un nivel incompatible con la sostenibilidad fiscal. En efecto, sin una reversión significativa de las medidas transitorias de la pandemia en 2022 y de efectuarse una reducción lenta del déficit estructural para los años posteriores, a un ritmo, por ejemplo, de 0,25% del PIB por año, la deuda neta podría alcanzar niveles en torno al 100% del PIB en un horizonte de 15 años.
En estos casos, los gastos en intereses se ubicarían sobre 3% del PIB en un horizonte de 10 años, llegando incluso sobre 5% del PIB en las próximas 2 décadas, lo que contrasta con el 1% del PIB que representaban estos gastos en 2020, quitando espacio de gasto a las prioridades de política pública. Lo anterior es relevante, ya que por tratarse Chile de una economía emergente, las exigencias del mercado para obtener un bajo costo de financiamiento son más altas que para el mundo desarrollado. Las recientes rebajas en calificación de riesgo de Chile se explican por el deterioro de las cuentas fiscales y el menor crecimiento económico reciente. De no iniciar la convergencia, el país retrocedería en el principal pilar de su bajo costo de financiamiento, que es nuestro bajo endeudamiento. Chile se destacó durante décadas por su compromiso con la responsabilidad fiscal y de hecho ello permitió contar con ahorros y con acceso a financiamiento de bajo costo para enfrentar la actual crisis. Se hace necesario reforzar este compromiso de manera que en tiempos adversos la política fiscal pueda seguir actuando como un seguro para las políticas de protección social y de reactivación económica. En los últimos años el país ha activado cláusulas de escape de facto en su política fiscal. Si bien existió un consenso político y técnico sobre la necesidad de una expansión fiscal durante la etapa de contracción, es imprescindible iniciar un proceso de normalización fiscal realista pero exigente. Esta evaluación se basa en la evolución de las finanzas públicas en 2021 y el análisis de proyecciones de mediano y largo plazo elaboradas por el Consejo y que vamos a compartir con ustedes. En este contexto, el Consejo Fiscal Autónomo reitera las siguientes recomendaciones. En primer lugar, actualizar las metas fiscales para el periodo 2021-2022, lo que debiese quedar plasmado en el decreto que establece las bases de la política fiscal. Segundo, iniciar progresivamente desde 2021 la reversión de las medidas fiscales transitorias y concentrar las ayudas extraordinarias en los grupos de la población que más lo requieren. En tercer lugar, en caso de requerirse nuevas medidas de apoyo, estas debiesen ser financiadas con reasignaciones, contemplando una transición desde políticas fiscales de ayuda directa hacia aquellas destinadas a fortalecer el empleo formal. En cuarto lugar, monitorear y gestionar en el corto plazo los riesgos asociados a los pasivos contingentes que pueden gatillarse tras la crisis en curso, por su eventual impacto adicional tanto sobre el déficit como en la deuda pública. En quinto lugar, conservar al menos un nivel mínimo de los fondos soberanos, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social FES, para asegurar el acceso a liquidez en caso de nuevas emergencias. En sexto lugar, la administración entrante en 2022 debiese continuar un proceso creíble de consolidación fiscal. En séptimo lugar, para reducir el déficit estructural, además debieran contemplarse aumentos en fuentes de financiamiento permanente. En octavo lugar, fortalecer la institucionalidad fiscal, complementando en el corto plazo la regla de balance estructural con un ancla fiscal e incorporando cláusulas de escape formales, acompañadas de reglas de convergencia posterior. Para todo ello, el Consejo insiste en la necesidad de que se generen consensos políticos transversales sobre la consolidación fiscal y el fortalecimiento de la institucionalidad, de forma tal de darles estabilidad y credibilidad en el tiempo. Pasamos ahora al cuerpo central de nuestro análisis, partiendo por el análisis macroeconómico y fiscal. El escenario macroeconómico estimado por el Ministerio de Hacienda para 2021, el cual fue actualizado en julio con el informe del segundo trimestre, el informe de finanzas públicas del segundo trimestre, consideraba un crecimiento del PIB de 7,5% para este año. Dicho pronóstico queda por debajo de lo reportado en la encuesta de expectativas económicas más reciente de septiembre, que es un 10,4%, y de la cota inferior de las estimaciones del Banco Central presentadas en el IPOM de septiembre de 2021, que va de un 10,5% a un 11,5%. Para la demanda interna, en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre, el Ministerio de Hacienda proyectaba un crecimiento de 12,6% por encima de su pronóstico previo de 10,7% en el informe del primer trimestre, pero por debajo de la última proyección del Banco Central, que la sitúa esta expansión en un 18,5%. La inflación interanual ha seguido mostrando una tendencia alcista, por otro lado. Alcanzó un 4,8% en agosto. El Banco Central proyectó en su último IPOM una inflación promedio para el 2021 de 4,2%, por sobre la proyección de 3,7% presentada por el ministro de Hacienda en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre. El mercado laboral, por otro lado, se encuentra actualmente en una senda de recuperación gradual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística.
En el segundo trimestre del 2021 el empleo creció 13,13% anual y su parte asalariada lo hizo en un 7,9%. Sin desmedro de lo anterior, la ocupación total se encuentra aún por debajo de los niveles observados con anterioridad al inicio de la pandemia y muestra, por lo tanto, un rezago. En el plano externo, a partir del segundo semestre de 2020, producto de la recuperación económica global, se ha observado una continua valorización del precio del cobre, que llegó a un máximo de $4.69 por libra en la primera mitad de este año. El rango de estimaciones para este año se lo ubican entre $4.11 por libra y $4.20 por libra. Y esto aparece recogido en esta tabla que dejamos para ustedes para una segunda mirada. La crisis social, económica y sanitaria enfrentada por el país a partir del último trimestre de 2019 ha llevado al gobierno a responder con cláusulas de escape de facto respecto de las metas de balance estructural que previamente había fijado. La crisis social significó un aumento del gasto público en torno a 576 millones en 2019, un 0,2% del PIB. A lo anterior se sumaron posteriormente las distintas medidas de ayuda directa para enfrentar la pandemia, que significaron gastos transitorios por 6.383 millones de dólares, un 2,4% del PIB en 2020. Y en 2021 los anuncios de mayor gasto fiscal transitorio para enfrentar la pandemia suman ya 26.151 millones de dólares, que es un 8% del PIB. A septiembre de este año, el CFA constata una ejecución de medidas COVID-19 a través de mayores gastos, menores ingresos y medidas bajo la línea de 11.964 millones de dólares en el presente año y de 21.273 millones entre el 2020 y 2021. Y todo esto aparece recogido en esta tabla que también acompaña esta presentación. El deterioro de las condiciones macroeconómicas producto de la crisis social, económica y sanitaria afectó también en forma significativa la recaudación tributaria hacia fines del 2019 y durante 2020. Las proyecciones de los ingresos fiscales de 2019 pasaron de 23,7% del PIB en el informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2018 a 21,4% del PIB al cierre de 2019. Por su parte, las proyecciones para 2020 pasaron de 23% del PIB en el IFP del tercer trimestre de 2019 a 20% del PIB al cierre del 2020. Dada la recuperación económica y el mayor precio del cobre, el Consejo Fiscal Autónomo proyecta que en la actualidad los ingresos fiscales lleguen en 2021 a 23,3% del PIB, lo que se compara favorablemente con la cifra proyectada en el informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre del 2020 de 19,9%. El deterioro de las cuentas fiscales, producto de los mayores gastos, los menores ingresos y también por las medidas que se contabilizan bajo la línea, ha significado un sostenido aumento de la deuda pública. La deuda bruta como porcentaje del PIB pasó desde 25,6% del PIB en 2018 a 28,2% en 2019, 32,5% el año pasado, y para 2021 las proyecciones del Consejo Fiscal Autónomo la estiman en 33,6% del PIB. Respecto a la deuda neta, las cifras como porcentaje del PIB son 15,6%, 18,6%, 24,2% y 28,6% para 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente, donde la cifra para el último año corresponde a una estimación propia del Consejo Fiscal Autónomo. Así, la deuda neta ha aumentado a un ritmo mayor que la deuda bruta, reflejando un deterioro en los activos del Tesoro Público. Y este gráfico muestra aquello, ¿verdad? La distancia entre ambas mediciones de la deuda, en azul la deuda bruta, en naranjo la deuda neta, se va reduciendo porque no solamente se financiaron estos gastos y estos menores ingresos con mayor endeudamiento, sino que también con reducciones de los activos del Tesoro Público. Y pasamos a nuestro análisis de sostenibilidad fiscal, partiendo por describir nuestro escenario base. El escenario base para el ejercicio de sostenibilidad procede de un modelo determinístico, o sea, donde no hay elementos, digamos, de riesgo, de identidades macroeconómicas y fiscales, centrado en la restricción presupuestaria del gobierno central. Este escenario es definido como uno en que la política fiscal es compatible con las metas y proyecciones anunciadas por la autoridad, por el Ejecutivo, hasta la fecha. En el mediano plazo, la trayectoria para el balance estructural deriva de los supuestos presentados en el IFP del segundo trimestre de este año. Para 2022, estos contemplan una meta de 3,9% del PIB,
un déficit de 3,9% del PIB, y hacia adelante fija una reducción del déficit estructural a un ritmo de 1% del PIB por año hasta llegar en 2025 a menos 0,9% del PIB. A partir de 2026 se asume un balance estructural de menos 0,5% del PIB. En relación a los parámetros estructurales para 2022, se considera la información entregada en la consulta de los comités de expertos de septiembre de 2021, donde se determinó un valor de 331 centavos de dólar por libra en moneda de 2022 para el precio referencial del cobre y un crecimiento de 2,6% para el PIB tendencial. Desde 2023 en adelante se asume un cierre progresivo de brecha respecto de sus valores de más largo plazo, periodo en que coinciden con sus valores efectivos, ¿verdad?, en el largo plazo. Los supuestos fiscales previamente descritos son complementados con las proyecciones del Banco Central cuando corresponde del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, entre otros. Esto permite endogenizar variables como, por ejemplo, los ingresos fiscales, el gasto público y la deuda soberana. Así, el escenario base contempla un crecimiento del PIB de 11% para el año 2021, que es un supuesto, digamos, del Banco Central. En adelante se asume una menor tasa de crecimiento, alcanzando una expansión de 2% en 2022 y 1,5% en 2023. A partir de dicho año se inicia su convergencia hacia un crecimiento de largo plazo que converge a 1,6% del PIB en el caso, ¿no es cierto?, y esto forma parte del paquete de supuestos de la OCDE. La evolución de la tasa de interés de largo plazo a 10 años se obtiene de las expectativas implícitas sobre la tasa para los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a lo cual se suma el spread soberano entre Chile y los Estados Unidos y la expectativa de depreciación del peso chileno en relación al dólar norteamericano. Dado lo anterior, la trayectoria considera que la tasa local pasará de un nivel promedio de 4,1% en 2021 a 5,3% en el mediano y largo plazo. En cuanto a la inflación, el escenario central asume una variación anual promedio del IPC igual a 4,2% en 2021. Hay que recalcar que es el promedio, no es diciembre-diciembre, 4,9% en 2022, para luego converger a la meta de 3% en 2024. Respecto al tipo de cambio nominal, para 2021 se considera que este se mantendrá en los niveles actuales para el periodo 2022-2025 su evolución estará acorde con lo presentado por la DIPRES en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Para el precio del cobre, en el periodo 2021-2023, se utiliza el supuesto adoptado por el Banco Central en su último IPOM. Desde 2024 en adelante se asume una convergencia gradual hacia la proyección para 2035 del Banco Mundial presentada en su informe de abril del 2021 para los precios de commodity. Todo esto está recogido en esta tabla, digamos, que aglomera todos estos supuestos, digamos, para los distintos periodos, digamos, y así como el nivel de largo plazo que es considerado el año 2070 en este cuadro. Este era el escenario base, pero nos interesa a nosotros explorar los escenarios alternativos. Los escenarios analizados entonces corresponden exclusivamente a distintas trayectorias de convergencia para el análisis para el balance estructural. Es decir, el escenario macroeconómico es el mismo para todos los escenarios que vamos a revisar. A partir de 3 escenarios distintos para la consolidación fiscal de corto plazo, que para efectos de este ejercicio corresponde a 2022, un escenario bajo, un escenario medio y un escenario alto, se trazan 3 trayectorias de convergencia para el mediano y largo plazo. Una convergencia lenta, una convergencia intermedia y una convergencia rápida. De esta forma, la combinación de las hipótesis mencionadas da un total de 9 escenarios distintos, y estos constituyen escenarios descriptivos y no deben ser considerados en sí mismos como recomendaciones. Respecto al 2021, todos los marcos de análisis parten asumiendo que se cumple el escenario base, donde el déficit estructural llega a un 10,7% del PIB este año. Los distintos escenarios, no los voy a leer, digamos, son distintas combinaciones de ajuste, desde ajuste bajo hasta ajuste alto en el corto plazo, desde convergencia lenta hasta convergencia rápida, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Para el caso de baja consolidación en el corto plazo, se asume que pasamos de un 10,7% del PIB de déficit estructural a un 8,4% para el 2022. Para el caso medio pasamos del 10,7% a un 6,2%, y en el alto, ¿no es cierto?, pasamos a un déficit de 3,9% del PIB.
Para cada escenario de corto plazo descrito se trazan 3 trayectorias de convergencia de mediano y largo plazo, desde 2023 en adelante, que corresponden a una convergencia de 0,25% del PIB en el caso lento, a 0,5% del PIB en el caso intermedio y 1% del PIB anual en el caso rápido, ¿verdad? Y esto aparece sintetizado en esta tabla, digamos, donde tenemos el primer bloque, digamos, caracterizado por convergencia lenta, donde hay un ajuste inicial bajo, digamos, porque bajamos solamente a 8,4% del PIB el déficit estructural, medio 6,2% y 3,9% el ajuste más rápido, pero con una convergencia lenta. Y la convergencia lenta significa que vamos a estar reduciendo el desbalance estructural solamente un 0,25% por año. Tenemos después el bloque de convergencia intermedia, en que la convergencia es de 0,5% por año, y la convergencia rápida, que es 1% por año. Y esto naturalmente da distintos niveles para el balance estructural, ¿no es cierto?, que en el caso, ¿no es cierto?, de convergencia lenta y consolidación baja, ¿no es cierto?, inicialmente, ¿no es cierto?, son déficits estructurales relativamente altos, ¿verdad? Pero va a ser esto mucho más ilustrativo cuando miremos los niveles de deuda a los cuales el país converge en cada uno de estos escenarios, ¿verdad? En cuanto a la deuda neta del gobierno central, en el escenario que combina una baja consolidación fiscal en el corto plazo, con un déficit estructural de 8,4% del PIB en 2022, y una convergencia lenta del balance estructural, 0,25% del PIB por año, desde el 2023 en adelante, la deuda neta sube a cerca de 100% del PIB en 15 años, nivel muy alejado de los umbrales de sostenibilidad fiscal. A la vez, una combinación de consolidación fiscal baja en el corto plazo, con una convergencia intermedia en el mediano y largo plazo, que significa, como ustedes recuerdan, 0,5% del PIB por año desde 2023 en adelante, también generaría una deuda neta bastante alejada a niveles compatibles con la sostenibilidad fiscal, ubicándose en torno al 75% del PIB en los próximos 10 años. Para el caso que combina una consolidación media en el corto plazo, con déficit fiscal de 6,2% del PIB en 2022 y una convergencia lenta del balance estructural en el mediano y largo plazo, que es 0,25% del PIB por año desde 2023 en adelante, la deuda neta llegaría a niveles de 70% del PIB en un horizonte de 15 años, cifra que tampoco es compatible con la sostenibilidad fiscal. Si la consolidación media en el corto plazo se combinase con una convergencia intermedia también del balance estructural en el mediano y largo plazo, que es 0,5% del PIB por año desde el 2023 en adelante, la deuda neta se ubicaría sobre 50% del PIB en un horizonte de 5 años. Por su parte, si la consolidación media en el corto plazo es seguida de una convergencia rápida en el mediano y largo plazo, de 1% por año desde el 2023 en adelante, la deuda neta no superaría el 50% del PIB en todo el horizonte de proyección. Y en el caso de una consolidación fiscal alta en el corto plazo, con un déficit estructural, digamos, que en 2022 baja a 3,9% del PIB, combinado con una convergencia lenta del balance estructural en el mediano y largo plazo, de 0,25% del PIB por año desde 2023 en adelante, la deuda neta llegaría a niveles también cercanos al 50% del PIB en los próximos 15 años. Por su parte, si una consolidación alta en el corto plazo es seguida con una convergencia fiscal intermedia en el mediano y largo plazo, de 0,5% del PIB por año desde el 2023 en adelante, la deuda neta convergería a niveles en torno al 40% del PIB en el horizonte de proyección. Finalmente, una consolidación alta en el corto plazo y una convergencia rápida en el mediano y largo plazo de 1% del PIB por año desde el 2023 en adelante llevarían a que la deuda neta no supere el 40% del PIB también en el horizonte de proyección. Y esto aparece recogido, ¿no es cierto?, en este cuadro, donde tenemos, ¿no es cierto?, la convergencia lenta, que da lugar a niveles de deuda, ¿no es cierto?, bastante elevados, sobre todo cuando la consolidación en el corto plazo, ¿no es cierto?, es baja, bastante elevado y realmente difícil de conciliar con la idea de sostenibilidad fiscal, salvo en el caso, digamos, de que se haga un ajuste importante en el corto plazo. La convergencia intermedia, ¿no es cierto?, con resultados que son mejores, digamos, pero que algunos de ellos, por ejemplo, si la consolidación fiscal en el corto plazo es reducida, dan lugares a niveles de deuda neta como porcentaje del PIB todavía elevado. Pero ya con convergencia intermedia y niveles de ajuste mayores en el corto plazo, los números, ¿no es cierto?, son un poco más favorables, digamos, para
la consolidación, para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y finalmente, el escenario en el cual se hacen ajustes más rápidos en el corto plazo y la convergencia también es más rápida, son números naturalmente más favorables. Y esto obviamente nos dice, digamos, que en estas dos etapas, ¿no es cierto?, el ajuste inicial, que es muy, muy importante, digamos, y la convergencia posterior, digamos, ahí se va a determinar, ¿no es cierto?, la sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país. Respecto de los gastos en intereses, variable relevante a analizar, ya que quita espacio de gasto a otras prioridades de la política pública, en aquellos escenarios que combinan una consolidación baja en el corto plazo y una convergencia lenta e intermedia en el mediano y largo plazo, estos se ubican sobre 3% del PIB en un horizonte de 10 años, llegando incluso sobre 5% del PIB en las próximas 2 décadas en el escenario de baja consolidación en el corto plazo y una convergencia lenta en el mediano y largo plazo. También se observa una convergencia por sobre el 3% del PIB en el escenario de consolidación media en el corto plazo y convergencia lenta en el mediano y largo plazo, aunque esta se da en un horizonte de 20 años. El resto de los escenarios analizados, en ellos el gasto en intereses no supera el 3% del PIB en el horizonte de análisis, aunque en todos ellos se duplica el gasto en intereses como porcentaje del producto respecto a los niveles actuales, ¿verdad? Así es que pasamos, digamos, de niveles, digamos, de 1% del PIB en 2020 o 0,9 es nuestra estimación para el año 2021, a niveles entre el 3,5 y el 5% del PIB, ¿no es cierto?, en no muchos años más, ¿verdad? Y esto naturalmente cambia en la medida, digamos, de que se hace un mayor esfuerzo, ya sea en el corto plazo o en el mediano plazo a través de una convergencia más rápida. Pero este análisis que hemos hecho hasta ahora supone que las tasas de interés no cambian, ¿no es cierto?, cuando la deuda del país fluctúa o experimenta modificaciones. Y cabe, por lo tanto, preguntarse, ¿no es cierto?, qué efecto tendría todo esto, digamos, si es que el spread soberano no es el mismo, sino que realmente se modifica, digamos, en respuesta a cambios de los niveles de deuda. La relación, entonces, entre el desempeño fiscal y los spreads soberanos ha sido ampliamente estudiada en la literatura. La evidencia sugiere que existe una dependencia directa entre las tasas de interés de largo plazo y la razón deuda-PIB. Esa literatura ha identificado un rango de valores para la elasticidad del spread soberano a deuda pública. En el caso de economías emergentes, López y otros autores señalan que para países con un nivel de deuda bruta en torno a la mediana de la muestra, que corresponde a un 48% del PIB de deuda bruta, un aumento de 1% en la razón deuda sobre PIB eleva la tasa de interés de largo plazo en torno a 5 puntos base. La elasticidad del spread soberano a deuda bruta tiene un impacto significativo, vamos a ver en las trayectorias resultantes para el endeudamiento fiscal. Se desprende que al endogenizar la relación entre spread soberano y deuda pública, se genera un alza en los niveles de endeudamiento para todos los escenarios alternativos, pudiendo estos divergir. Asimismo, los resultados sugieren un mayor gasto en intereses, lo que significa desplazar recursos que podrían destinarse a prioridades de política pública, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, que la trayectoria que describimos en uno de los escenarios, ¿no es cierto?, que acabamos de ver y que culminaba, ¿no es cierto?, con una deuda en torno al 40% del PIB, si es que se eleva, ¿no es cierto?, con el endeudamiento en 5 puntos base la tasa de interés, digamos, se transforma en un 68%, ¿verdad? Y esto es el escenario central, digamos, para el estudio de López, digamos, ¿verdad? Y después están los escenarios intermedios. Pero en el fondo esto lo que nos advierte, digamos, es que los resultados que hemos presentado son una cuota inferior realmente respecto, digamos, de los posibles efectos que puede tener un aumento del endeudamiento. Y pasamos a nuestra sección sobre calificación crediticia. Esta sección tiene por objeto analizar la calificación de riesgo soberano de Chile y sus determinantes en relación a la de países desarrollados y emergentes. Esto es relevante por las eventuales consecuencias de un mayor riesgo soberano en términos del mayor costo de financiamiento para las familias, las empresas y el Estado, el deterioro de la capacidad de acceso al crédito de las empresas y los hogares, los potenciales problemas de liquidez, los consiguientes efectos negativos en inversión y crecimiento económico y la menor efectividad de la política fiscal en estas condiciones. Se compara el desempeño en esta sección en calificación de riesgo de Chile relativo a un conjunto de países de referencia,
calificados hasta 2 categorías por encima o por debajo de este rating, totalizando 25 países, 8 emergentes, incluyendo Chile, y 17 desarrollados. Para elaborar la comparación, se construye un ranking de países utilizando un conjunto de variables determinantes del riesgo soberano, seleccionadas de acuerdo a las identificadas como más significativas en los trabajos empíricos. El nivel del PIB per cápita es uno de ellos, el crecimiento económico, la deuda bruta, el nivel de la deuda bruta, por cierto, la dependencia de commodities, el Estado de Derecho, entre otros. Con su actual ranking de variables relevantes, la calificación de riesgo de Chile se asemeja más a países que están en niveles inferiores de clasificación, como vamos a ver en un minuto. Aunque Chile se encuentra en el grupo de calificación crediticia A1, que es un nivel muy elevado, ¿no es cierto?, de acuerdo a Moody's, su ranking promedio es algo peor que el resto de los países de este grupo y es comparable al ranking de países con una calificación crediticia entre 1 y 2 notas menores, o sea, A2 o A3, ¿verdad? En este cuadro, en el eje horizontal, ¿no es cierto?, vemos la calificación de riesgo de Moody's. Chile tiene una calificación de riesgo de A1, ¿verdad? Y aquí tenemos el ranking de variables determinantes, digamos. A medida que sube el número, va bajando el ranking, ¿no es cierto? De manera que los países que están en esta parte, digamos, donde están las proximidades de Chile, tienen una clasificación inferior de acuerdo a las variables determinantes que los países que están más abajo, ¿verdad? Entonces Chile está un poquito en un extremo, digamos, dentro de los países que tienen calificación A1 y esa categoría, digamos, se asimila mejor a los países que están en esta zona, digamos, con calificación A2, A2 o A3. Más bien dicho acá, a estos, claro, A2 y A3, eso es. Si bien Moody's ha mantenido la calificación crediticia de Chile en A1, en agosto del 2020 le otorgó una perspectiva negativa. Las otras agencias clasificadoras bajaron la nota del país en octubre del 2020. Fitch Ratings, por ejemplo, bajó desde A hasta A-, y en marzo de 2021 Standard & Poor's bajó desde A+ a A minúscula, A mayúscula. De continuar una tendencia al alza en la deuda sin que ésta logre estabilizarse por debajo de niveles prudentes, se corre el riesgo de que las agencias clasificadoras vuelvan a recortar la calificación de Chile durante los próximos años. Considerando lo anterior, se reafirma la importancia de fortalecer la institucionalidad fiscal de forma tal de asegurar la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, considerando mantener un nivel de deuda sostenible. La siguiente sección es sobre calificación de crediticia también, pero vamos a revisar el grado de inversión y su relación con el nivel de deuda pública. El grado de inversión se asocia a un mayor nivel de solvencia en los países. Dicho grado otorga acceso a un grupo ampliado de inversores que operan con restricciones de riesgo. Por ejemplo, los inversionistas institucionales no pueden invertir por debajo de ciertas categorías de riesgo. Entre 2020 y 2021, 3 economías emergentes enfrentaron una caída en la calificación crediticia soberana que implicó una pérdida del grado de inversión. Es el caso de Sudáfrica, de Marruecos y de Colombia, más cerca nuestro. En los 3 casos se aprecia un aumento de la deuda pública, bruta y neta, antes de la pérdida del grado de inversión. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la deuda bruta pasó de 52,3% del PIB en 2019 a 62,8% del PIB en 2020 y la deuda neta aumentó de 43% del PIB a 55,8% del PIB en 2020. Estas recientes rebajas en calificación crediticia y pérdida de grado de inversión reflejan los riesgos de un aumento en la deuda pública. Para terminar, algunas conclusiones. La crisis social, económica y sanitaria que ha deteriorado fuertemente las finanzas públicas y sus consecuencias hacen imprescindible iniciar un plan de convergencia exigente y creíble. El análisis de sostenibilidad del Consejo Fiscal Autónomo muestra que de no realizarse los ajustes requeridos en un futuro cercano, en pocos años la deuda neta podría llegar a un nivel incompatible con la sostenibilidad fiscal. En efecto, sin una reversión significativa de las medidas transitorias de la pandemia en 2022 y de efectuarse una reducción lenta del déficit estructural para los años posteriores, por ejemplo, un ritmo de 0,25% del PIB por año, la deuda neta podría alcanzar niveles en torno al 100% del PIB en un horizonte de 15 años. En estos casos, los gastos en intereses se ubicarían sobre 3% del PIB en un horizonte de 10 años, llegando incluso sobre 5% del PIB en las próximas 2 décadas,
lo que contrasta con el 1% del PIB que representaban en 2020, quitando espacio de gasto a las prioridades de política pública. Lo anterior es relevante, ya que por tratarse Chile de una economía emergente, las exigencias del mercado para obtener un bajo costo de financiamiento son más altas que para el mundo desarrollado. Las recientes rebajas en la calificación de riesgo de Chile se explican por el deterioro de las cuentas fiscales y el menor crecimiento económico reciente. De no iniciar la convergencia, el país retrocedería en el principal pilar de su bajo costo de financiamiento. Chile se destacó durante décadas por su compromiso con la responsabilidad fiscal y, de hecho, ello permitió contar con ahorros y con acceso a financiamiento de bajo costo para enfrentar la actual crisis. Se hace necesario reforzar este compromiso de manera que en los tiempos adversos la política fiscal pueda seguir actuando como un seguro para las políticas de protección social y de reactivación económica. En los últimos años el país ha activado cláusulas de escape de facto en su política fiscal. Si bien existió consenso político y técnico sobre la necesidad de una expansión fiscal durante la etapa de contracción, es imprescindible iniciar un proceso de normalización fiscal realista, pero exigente. Esta evaluación se basa en la evolución de las finanzas públicas en 2021 y el análisis de proyecciones de mediano y largo plazo elaboradas por el Consejo. Finalmente, el Consejo insiste en la necesidad de que se generen consensos políticos transversales sobre la consolidación fiscal y el fortalecimiento de la institucionalidad de forma tal de darles estabilidad y credibilidad en el tiempo. Y finalmente, nosotros tenemos un anexo con recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo que es parte de nuestra información que debemos entregarles a ustedes. La vamos a dejar hasta ahí, digamos, ustedes pueden revisarlo y están los links para poder revisar esas recomendaciones, digamos, en cada caso. Con eso termino, señor presidente, y estamos en condiciones de recibir sus comentarios y sus consultas, si los hubiere. Muchísimas gracias, don Jorge. Quisiera saludar también al señor vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, don Jorge Rodríguez, a su consejero, señor Aldo Lema, a su consejera, señora Paula Benavides, a su consejero, señor Germán González, y su gerente de estudios, señor Mario Arendt. Muchísimas gracias a todos. A continuación, ofrezco la palabra para consultas, inquietudes, comentarios que se deseen hacer respecto del completo informe que hemos escuchado. Se ofrece la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Estamos atentos también a quienes están conectados a través de la plataforma digital. Voy a anotar primero, diputado Gastón von Millenbroek. No veo por el momento otras peticiones de palabra. A ver. Senador Juan Antonio Coloma. Ofrezco la palabra. Senador Carlos Montes. Lo vamos a dejar hasta ahí para que, si les parece como método, que puedan formular sus consultas, sus comentarios, sus inquietudes, y luego de eso le ofrecemos la palabra a don Jorge de Sormó, quien por supuesto va a poder también delegar en alguno de los otros integrantes del Consejo si así lo estima. Tiene la palabra el diputado von Millenbroek. Gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer un par de preguntas más puntuales por el tema del tiempo y para darle también la posibilidad a mis colegas de preguntar. Yo no sé si se refirió, estaba viendo la posición, pero quisiera tener la opinión de don Jorge Sormó, que aprovecho de saludar conjuntamente con todo su equipo. ¿Cuál es, desde el punto de vista de su perspectiva y análisis económico que nos ha hecho, cuál sería el impacto en la economía de que se haga realidad un cuarto retiro
de la AFP desde el punto de vista de la economía, y cómo podría eso alterar algunas variables de su exposición. La segunda pregunta, señor presidente, va encaminada a algo que cuidamos mucho en nuestro país, que fue de distintos gobiernos, distintos ministros de Hacienda, que fue cómo manteníamos un balance estructural lo más equilibrado posible. Hemos estado en pandemia sanitaria y también una pandemia económica, por lo tanto, obviamente que se ha resentido. Pero me gustaría que por ahí le escuché algo de que como que iba a ser relativamente tenue, el volver nuevamente a alinear la ruta, digamos, de poder tener un balance estructural, y me gustaría que se pudiera referir un poco más en eso y en qué tiempo estamos hablando y bajo qué premisas macroeconómicas deberíamos conservar para no alterar ese balance estructural tan importante que lo han seguido distintos gobiernos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado von Millenbroek. Ofrezco la palabra al senador don Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. A ver, primero saludar a don Jorge y a todo su equipo. La verdad es que es muy didáctico, además, su explicación. Creo que está hecho en términos de un lenguaje que hace más fácil su comprensión, más extensa, lo que creo que es bien importante, porque generalmente a veces los lenguajes marcan mucho el sentido de comprensión para todos, no solamente para los que están en la comisión. Estas sesiones se transmiten para el ciudadano, que obviamente está preocupado por el tema, o siempre inquieto por el tema económico. A ver, yo quiero hacer brevemente, porque sé que hay harto inscritos, de tres consultas, digamos, respecto, primero sumarme al diputado Mullenbroek respecto del tema de cuál es el efecto del cuarto retiro, particularmente la sostenibilidad fiscal. Ustedes hace poco dieron una opinión respecto de esto, me gustaría que se pueda profundizar. Obviamente yo sé que es un proyecto en trámite y eso sí genera cierta complejidad, pero en su momento ustedes mismos se refirieron a la lógica de que el proyecto del presupuesto de 2019 podría provenir de lo que se recibiera por la modernización tributaria. Por eso es importante tener una aproximación básicamente respecto a la sostenibilidad fiscal, que es lo que a ustedes más les corresponde. Segundo, yo creo que es importante también incorporar el efecto inflación. Aquí ustedes lo que han hecho es un recuento de cómo van las cifras, digamos. También sería importante saber cómo las proyectan en función de la situación que se está viviendo en Chile y también en el mundo. Es un fenómeno que obviamente tiene efectos internacionales con un eje particular en Chile por el tema del gasto fiscal o adicionalmente por la disposición de los fondos de la AFP, que obviamente han influido en el mercado financiero. Y finalmente una cosa más ciudadana, o sea, que es importante graficar qué implica para el ciudadano que bajen las calificaciones crediticias, más allá que usted nos plantea los efectos que tiene para el Estado, en función de las tasas de intereses que se pueden generar y cuál es la influencia que esto tiene en el PIB, o qué porcentaje del PIB. Pero también creo que hay un efecto que es importante socializar respecto a qué pasa con el ciudadano, qué es esperable con una eventual baja calificación crediticia que se ha dado con alguna clasificadora para las personas. Porque creo que eso también es muy importante para poder traducirlo en el lenguaje normal, porque son parte de las decisiones que tenemos que tomar como hacedores de políticas públicas, sea la lógica del Ejecutivo, del Legislativo o de quienes como ustedes tienen una responsabilidad de la estabilidad fiscal. Me surgen otras inquietudes, pero creo que con esas tres tenemos, digamos, un espacio suficiente. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, senador Coloma. Ofrezco la palabra al senador don Carlos Montes.
Y también perdón, senador Monte, también me ha pedido la palabra el diputado don Marcelo Schilling. Si le parece, lo incorporamos al primer grupo, y el diputado don José Miguel Ortiz, que se encuentran ambos aquí en la sala, y luego de eso ofrecemos la palabra a don Jorge de Sormó. Tiene la palabra, senador Monte. Disculpe la interrupción. Gracias, presidente. Mire, en primer lugar quiero saludar a don Jorge, saludar a todo el equipo, particularmente a Paula Benavides, que normalmente hace un aporte muy significativo en todos los debates donde está, y todos los demás también. Veo a Germán González, que está iniciándose en estas líneas. No, bueno, ha estado muchas debutando. Lo que pasa es que él no debuta porque ha estado en todas, ¿eh? Entonces, acá en esta llega con otro. Mira, yo, esto de la didáctica que dice el senador Coloma, yo lo veo que es didáctico, pero yo necesito más tiempo para procesar todo esto. Demasiado rápido la presentación, y creo que es demasiado importante para no darse el tiempo posterior a reflexionarlo, y sobre todo cuando hay hipótesis alternativas, en fin. Yo valoro la existencia y el desarrollo de este Consejo. Creo que ha sido muy importante establecerlo por ley, ¿eh? Antes era una instancia voluntaria que tenía otras características. Y este artículo 2 de la ley, que establece la obligación de rendir cuenta, un informe sobre lo que ha hecho, las funciones y atribuciones ante esta comisión, creo que es muy importante que eso exista. Sobre todo en un escenario como el que estamos ahora, que es particularmente exigente y muy volátil, y hace muy difícil dialogar entre las instituciones. Yo quiero, en lo más general, plantear algunas preguntas o comentarios, observaciones respecto a cómo está viendo el desarrollo de este Consejo, porque yo creo que es muy importante que esto no se estanque, sino que tenga un permanente desarrollo. En primer lugar, a mí me preocupa la excesiva dependencia de la información que le proporciona la DIPRES. ¿Y qué se está pensando para tener mayor autonomía al respecto? Veo que ahora incorporan algunos análisis, en algunas variables las trabajaron ustedes directamente con organismos, con datos internacionales, pero a mí me gustaría que este Consejo fuera adquiriendo más autonomía respecto a la fuente de la información. En segundo lugar, me preocupa el espacio de opinión cuando hay posibles matices, tanto con el Banco Central como con el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo están viendo ese tema? O sea, el tema de la evaluación del 2020, algo que está pendiente de hacerlo con mayor crítica, a lo mejor hay que encargar distintos estudios. Yo tiendo a ver en los informes de ustedes, tomar como un dato lo hecho por otro organismo, en los montos, en la oportunidad en que lo hacen, pero a lo mejor el 2020 requiere una discusión bastante más profunda para sacar las acciones para el futuro. Y en relación a la evaluación del 2021, que está hoy día en marcha, también hay un problema. O sea, aquí hemos estado en un impulso fiscal, en un gasto fiscal altísimo, y no hemos trabajado por cosas que no hicimos el 2020, y la verdad que eso está obligando a los distintos actores a asumir ese escenario. O sea, el Banco Central tuvo que subir la tasa dado el escenario en que enfrentaba, y el escenario lo habían condicionado mucho la política fiscal. Bueno, y para el 2022 yo veo mucho más análisis de escenarios alternativos, cosa que me gusta mucho, y esto tenemos que estudiarlo porque quienes van a seguir en todo este debate hacia el futuro yo creo que va a ser muy importante, sobre todo para la discusión presupuestaria que tenemos en los próximos días, tomar en cuenta toda esta hipótesis. Y la tercera cosa, además del diálogo con matices con otro organismo, que yo creo que a lo mejor es sano que haya más intercambio de los matices también y público, pero la tercera cosa, ¿cómo ven el diálogo con el Congreso? Nosotros en el 2020, la verdad es que tuvimos que tomar muchas decisiones tremendamente complejas, en una avalancha de problemas que se nos venían, eran nuevos, y se requería algún organismo con visión de Estado propia que tenga voz autónoma. Incluso lo pedimos en algunos momentos, que no nos bastaba lo que nos presentaba el Ejecutivo y nuestra redacción, ya sea frente a una ley o frente a una propuesta. ¿Cómo mejorar este diálogo entre Congreso y el Consejo Fiscal Autónomo? Es mi pregunta a don Jorge y a todo el Consejo, porque yo creo que esto no puede quedarse en el punto donde está. Y a lo mejor nosotros tenemos que ir conociendo más el proceso de evolución de los argumentos, conocer más la acta del debate que ustedes tienen. Necesitamos
ver cómo enriquecer ese diálogo. Yo creo que al menos en el Senado, aquí uno no podría, esta comisión mixta, uno no podría decir que se ha buscado ser un centro de opinión mediática sobre los problemas tan críticos que estamos viviendo. Hay más bien preocupaciones y de contratar inconsistencia del gobierno en muchos momentos. Bueno, eso es lo más general del Consejo. En cuestiones específicas, dentro de los datos previos que tuvimos, a mí me gustaría hacer algunas consultas sobre el informe sobre desviaciones de las metas de balance estructural del Consejo Fiscal. Yo comparto plenamente la necesidad de iniciar la implantación de un proceso gradual de normalización fiscal. Y el informe de finanzas públicas del segundo trimestre, esto del déficit estructural en los niveles en que está, la pregunta es, respecto a eso, ¿cómo ven y cómo evalúan el impacto de la ayuda de octubre-noviembre? Y la naturaleza de las restricciones que se tiene que autoimponer el gobierno para diciembre y enero. Porque hay varias voces que dicen que en diciembre y enero hay que mantener de lo de octubre y noviembre. Y si eso llega a ocurrir, la verdad que la situación del 2022 va a ser mucho más aguda que lo que está en este momento. Se está hablando de rangos de disminución del gasto fiscal entre 15 y 30%. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los marcos de contracción del gasto fiscal que ustedes ven? Lo plantearon acá de distintas maneras bajo varias hipótesis, pero me gustaría insistir. Y particularmente en el gasto social y todo el impulso fiscal contracíclico. Y además aclarar cuál es la base de cálculo respecto a qué están planteando la contracción del gasto fiscal, respecto a qué, respecto al presupuesto, al gasto efectivo, respecto a qué. Y respecto a la composición del gasto reactivador, uno se pregunta, ¿quedan todavía significativos espacios de capacidad productiva? ¿Cómo evalúan eso? ¿Qué capacidad productiva? Porque se habla mucho de reactivación, pero a lo mejor estamos llegando a que la brecha se ha disminuido fuertemente. Entonces el desafío ahora es cómo ampliar la capacidad productiva. Es cómo hacer esfuerzos para que realmente, y cómo orientarlo en capacitación, en capital de riesgo, en cambios tecnológicos, y desde ese punto de vista ver qué papel juegan a juicio de usted las ayudas directas y otras. En inversiones sectoriales hemos estado bastante mal. Los datos que nosotros tenemos que la verdad que muy por debajo de los recursos disponibles. Entonces sería bueno, la explicación de eso no la hemos tenido con muchos datos, hemos pedido información mucho más desagregada y tenemos problemas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el compromiso con una ronda realista pero exigente de consolidación fiscal. Creo que es bueno para la política conversar esto con el encargado de las campañas de los candidatos. ¿Ah? O sea, políticamente esto requiere un tipo de debate que a lo mejor lo tenemos que hacer nosotros, a lo mejor ustedes, pero que hay que hacer un debate al respecto, dado que porque el retiro progresivo de los activos fiscales requiere mucho acuerdo político, y en una mirada bastante de más largo plazo. Yo los riesgos que ustedes ven, yo tiendo a compartirlos. O sea, dicen, si no se hacen estos ajustes, se empeora la calificación de riesgo crediticio, incrementa la tasa de interés, encarece el financiamiento de la deuda pública, contribuye a la generación de presiones inflacionarias y eso tiene un impacto en el empleo y en la actividad económica. Hay un conjunto de recomendaciones sobre las metas fiscales que yo quiero estudiar más en el informe de ahora, qué proponen, qué insinúan al respecto, y todo el proceso de reversión de las medidas fiscales y refocalización de la ayuda extraordinaria que yo también comparto. No sé con qué hipótesis trabajarían el presupuesto ustedes. Perdonen que lo pregunte de esa manera, pero nosotros entramos a ver en la próxima semana, creo, el presupuesto y la composición de las disminuciones y de las reasignaciones para nosotros va a ser fundamental. O sea, uno dice, las Fuerzas Armadas van a quedarse como que no pasara nada y todo el movimiento se va a dar. En otras partes del presupuesto tenemos que mirar el conjunto del presupuesto. ¿Cuánto de ayudas directas? En fin, aquí hay... ¿Qué sería ante un eventual brote, algún brote adicional el próximo año? Porque no vamos a tener muchos recursos para un brote.
la flexibilidad para el año 2021 del debate presupuestario, nosotros dijimos que hay que tener y que le sirvió mucho al gobierno. Bueno, yo de hecho de menos mayores referencias al aumento de fuentes de financiamiento permanente para reducir el déficit estructural. O sea, el tema del crecimiento, de los ingresos tributarios. Después de muchos meses se presenta estos días el proyecto de exenciones tributarias bastante modesto respecto a los 9.000 millones de dólares originales. Algunos se justificaban, otros no. Estamos y bien concentrados en algunas variables que va a ser la discusión que vamos a tener en los próximos días y cómo están viendo eso. Bueno, al igual que los que me antecedieron. Perdón, yo tengo que agregar una cosa. Aquí ocurrió algo con la dirección de presupuesto, que fue un cambio metodológico del PIB tendencial. Y yo creo que sería muy interesante conocer la visión que tienen, por qué falló eso, por qué falló el cambio metodológico. Y se intentó modificar la estimación del PIB con unas ecuaciones que yo no termino de entender. Y finalmente esto le dio que el margen de gasto era mucho mayor que el que se suponía. Y eso lleva al ministro de Hacienda a reunirse con los expertos y pedir que revisen sus estimaciones a partir del impacto que tendría en el gasto. A mí me gustaría saber qué piensa el Consejo Fiscal Autónomo de todo este episodio, porque es algo que hay que sacar lecciones también para el futuro. Aquí falló un experimento, y la verdad que lo obligó a remirar las cosas y a bajar, por lo tanto, los techos de incremento del gasto posible. Bueno, agradezco el informe, lo voy a estudiar mucho más, creo que esto requiere mucho más reflexión nuestra y no siempre se cuenta con todo el tiempo. Y bueno, muchas gracias, don Jorge. Encantado. Muchas gracias, senador Montes. Ofrezco la palabra al diputado don Marcelo Chilin. Gracias, presidente. Le agradezco también al Consejo Fiscal Autónomo, a través de don Jorge, por su informe. Quiero decir que, al menos en mi caso, lo espero con cierta ansiedad, por la sencilla razón de que apoyamos con entusiasmo la creación de este Consejo como autónomo para tener una institucionalidad en el ámbito de las finanzas públicas que equilibrara la balanza en la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. De ahí el que hayamos apoyado la idea de que sea autónomo, para tener también una fuente de información alternativa a lo que son, las tendencias del desarrollo económico y de las cuestiones fiscales. Yo creo que este informe, señor presidente, cumple con esa expectativa, sin perjuicio de que las afirmaciones respecto de cada uno de los escenarios y sus consecuencias hay que revisarlo con mayor profundidad, porque aquí está la afirmación, pero no la demostración de por qué se llega a esta o esta otra conclusión. Sin perjuicio de eso, no pierde nada de su utilidad. Yo lo que espero encontrar en la revisión más en profundidad son ciertas explicaciones que el debate económico un poco vulgarizado a través de los medios de prensa no da respuesta. Porque hoy día se nos alerta de que hay un riesgo de sobrecalentamiento de la economía porque habría mucha plata en la cancha. Pero nadie nos habló del riesgo de ralentización de la economía cuando teníamos 2 o 3 millones de desempleados a comienzo de la pandemia y bajó el circulante porque no había empleo y por lo tanto no había demanda. Y esa demanda retirada no se suplió con aportes fiscales a las familias para protegerlas social y económicamente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hoy día se pone el grito en el cielo porque van a entrar unos recursos más en la economía y antes no se puso el grito en el cielo porque se le estaba pegando un frenazo a la economía por la vía de la disminución de la demanda? Esto me recuerda a discusiones que hemos tenido sobre el sistema tributario, precisamente para buscar equilibrar las finanzas fiscales.
sus ingresos y sus gastos, con los gastos crecientes que demanda la sociedad para satisfacer demandas que, bueno, antes no eran de primera importancia. Y hoy día el gobierno nos anuncia que va a mandar un proyecto de ley corta a las pensiones y que vendría financiado por el retiro de algunas franquicias tributarias. Muy bien. Cuando se hizo la reforma tributaria en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pusieron el grito, desfilaron por acá connotados académicos, diciendo que se iba a frenar la economía porque subían los impuestos. Bueno, han anunciado que van a subir los impuestos por la vía del retiro de franquicias y hoy día uno escucha a esos mismos economistas no decir nada. Aquí, señor presidente, a propósito del cuarto retiro del 10%, se dice que los políticos actúan irresponsablemente, que están preocupados solamente de sus elecciones o sus reelecciones y que los que estudian seriamente los problemas y proponen soluciones inteligentes, sólidas, responsables, seguras para el país, son los economistas. ¿Y por qué los economistas ahora no salen a decir que Piñera está frenando la economía porque está aumentando los impuestos por la vía del retiro de las franquicias? Un poquito más de honestidad intelectual en el debate, señor presidente. Y yo espero que el Consejo Fiscal Autónomo nos ayude a que de verdad el debate sea un poquito más informado, fundado, basado en datos empíricos y no en la intoxicación ideológica a que parece haber sido sometido una buena parte de los economistas que participan de esta pelea en la plaza pública. Por último, señor presidente, quisiera pedirle, si es que está dentro de sus atribuciones naturalmente, al Consejo Fiscal Autónomo, si es posible, empezar a hurgar en lo que de verdad puede resultar siendo la evolución demográfica del país a propósito de las pensiones. Porque se dice que la expectativa de vida está creciendo, por lo tanto, habría que ampliar los años de cotización, aumentar las cotizaciones previsionales para poder responder a lo que va a ser ese cambio de equilibrio demográfico. Pero intuitivamente en el sistema de salud, y yo les pediría que solicitaran su colaboración a este respecto, se empieza a hablar de lo contrario, que la expectativa de vida va a tender a decrecer en los próximos años, a consecuencia, sobre todo, del aumento de enfermedades como la obesidad infantil, que es muy difícil que se altere en sus consecuencias cuando esa gente pase a ser adulto mayor, y de otras enfermedades de base que le vienen asociadas, como estas derivadas del consumo de azúcar y otras cosas, diabetes. Y yo creo que una mirada hacia el futuro, y esto tiene mucha importancia para los equilibrios fiscales, es otear en serio el horizonte respecto del problema de las expectativas de vida y el cambio de la composición demográfica del país, porque si hay una mochila importante para el fisco es precisamente la de las pensiones, que todo indica que tiende a agravarse más que a alivianarse, al menos en lo inmediato. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schilling. Ofrezco la palabra al diputado don José Miguel Ortiz. Muchas gracias, presidente. A mí me preocupa profundamente lo siguiente. En primer lugar, cuando culminó la promulgación de la Ley 21.148, Consejo Fiscal Autónomo, partimos de la base en que efectivamente esa autonomía se practique. Y voy a colocar al tiro un tema
y una situación preocupante en las 16 regiones. En primer lugar, para que ustedes sepan, yo nunca fui partidario que cuando logramos la elección de los 16 gobernadores regionales siguiera existiendo el delegado presidencial, que es un tema que el gobierno que salga en la segunda vuelta, seguramente en diciembre, tendrá que analizarlo profundamente. ¿Por qué expreso esto? En mi región del Biobío, estos últimos años nos ha costado muchísimo y lo hemos conseguido con mucho esfuerzo y todos unidos, el aumento del presupuesto del gobierno regional. Pero nos encontramos con una sorpresa. Yo como presidente de la tercera subcomisión mixta de presupuesto, ya hemos analizado 5 de las 6 partidas que tienen que ver con la ejecución presupuestaria a 30 de junio de este año. Y nos hemos encontrado con la sorpresa, y esto dirigido directamente al Consejo Fiscal Autónomo, la ejecución es bajísima, que no es culpa de la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, que normalmente lo sacan como un asunto para superar el tema. No, ese efecto que en las regiones los jefes que tenían que cumplir, viendo los proyectos que tenían que presentarse, que tenían que ejecutarse y analizarse y llamar en este caso a ejecución, no hicieron su pega. Y yo quiero ser claro de eso en la octava región. Es tan grave el problema en que prácticamente al 31 de diciembre de este año no se va a ejecutar más del 75 al 78%. Va a quedar un 20% en circunstancias que nos costó tanto conseguir un aumento. Por lo tanto, yo quiero ser clarísimo y que ahí nos ayude el Consejo Fiscal Autónomo, así como ha hecho por lo menos 1, 2, 3, 4 propuestas al gobierno cumpliendo su rol y su papel, que eso sea un saldo de caja para que puedan ocupar esas plata. Si no significa en que no se va a hacer efectivo, en que los gobernadores regionales tengan las atribuciones, pero también el financiamiento para aumentar el empleo, el desarrollo de las regiones y, naturalmente, todas las consultas y solicitudes que se están haciendo. Ahí hay un tema muy, muy de fondo, que lo escuchamos que también está en las 16 regiones. Porque a mí me llama profundamente también la atención. Claro que hay que tener un tema de responsabilidad fiscal que hemos tratado todos de hacerlo al máximo, pero también es importante recordar que cuando se hacen recortes también tienen que incluir lo que significa mayor recaudación, a no ser que se quiera sacrificar cualquier gobierno que asuma el 11 de marzo del próximo año. Por lo tanto, yo personalmente creo que con todo el tema que ha significado la pandemia y, lógicamente, expandir el gasto fiscal, la cifra ustedes la dieron clara, nosotros la tenemos más clara todavía en la primera parte, cuando fuimos parte de la primera vez que nos sentamos a conversar el gobierno y nosotros la oposición. Por lo tanto, señor presidente, y con esto termino, nosotros como pacto de centro-izquierda creemos en la responsabilidad fiscal. Creemos que en este país debe hacerse en forma como corresponde la ejecución económica. Y también quiero colocar un ejemplo que quede en la historia fidedigna de la ley ahora que este Consejo Fiscal Autónomo nos está dando cuenta. Han reconocido ustedes
que el manejo económico desde el 90 aquí ha sido serio y responsable. Si no, Ave María lo que sería en el día de hoy el déficit fiscal. Y porque como nosotros creemos en la responsabilidad fiscal, y no nos olvidemos que como concertación en la que todos dicen que no se ha hecho nada, eso lo creamos en la concertación. Y naturalmente que tenemos que seguir por un camino de dar beneficios sociales con financiamiento permanente y no financiamiento, por decir, de los fondos que están depositados en el extranjero. Por lo tanto, yo creo que estamos de acuerdo que vamos a seguir promoviendo el crecimiento, pero sin aumento de la recaudación, obviamente que vamos a tener serios problemas. Por lo tanto, yo quiero terminar en la cual, reconociendo el rol que están haciendo ustedes, pero este es el momento también en que ustedes nos ayuden en cosas concretas y específicas, como le acabo de decir. Región del Biobío, en este instante va a perder un 20% y todas las regiones del país les va a pasar eso. No se olviden que el primer encuentro fue en Concepción, de las 16 regiones, tuvieron las 16 regiones. Este es el momento para que ustedes le hagan ver que eso no puede suceder porque fue culpa de los jefes de servicio del momento que no cumplieron su rol ni su papel. Proyectos hay, me consta en la región del Biobío. Va a faltar el financiamiento. Así que sea saldo de caja y con eso seríamos felices porque efectivamente estamos en el camino correcto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ortiz. Muy bien, trasladamos entonces las inquietudes y las consultas a don Jorge Desormeaux. Y don Jorge, usted siéntase con la libertad si estima que algunas respuestas pueden ser compartidas por integrantes de su consejo directivo. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a partir dando respuesta a las consultas que se han hecho. Voy a pedir también apoyo a algunos de mis colegas que son expertos en alguna de estas materias o que han trabajado en ellas. Y les aviso desde ya, digamos, que complemente lo que voy a decir respecto, digamos, del cuarto retiro de los fondos de pensiones a doña Paula Benavides, y a don Jorge Rodríguez le voy a pedir ayuda contándonos un poquito los planes de desarrollo del Consejo Fiscal Autónomo en vista, digamos, de la consulta que ha hecho el senador Carlos Montes respecto, digamos, de cómo vemos nuestra institución en un plazo más largo, digamos, y cuáles son nuestras necesidades en ese sentido. Voy a partir contestando en el orden en que fueron hechas las consultas. Respecto al impacto, digamos, en la economía de un cuarto retiro de los fondos de pensiones, nosotros no lo hemos estudiado, pero indudablemente que sí advertimos, digamos, de que hay una serie de efectos sobre las finanzas públicas que claramente debilitan las finanzas públicas y hacen un poco más compleja la convergencia fiscal, digamos, de manera que nosotros no lo hemos estudiado en profundidad, como lo ha hecho el Banco Central. Es un tema, digamos, que escapa a nuestras posibilidades. Somos un equipo con 4 analistas, digamos, en este momento, muy pequeño, digamos, pero sí advertimos, digamos, de que esto obviamente pone la pista más pesada desde el punto de vista fiscal para la consolidación que nosotros consideramos que es tan importante que el país emprenda. ¿Cómo tener un balance estructural más equilibrado? Pregunta el diputado von Willenbrock. Bueno, básicamente nosotros lo que hemos presentado es justamente un esfuerzo que el país tiene que hacer en 2 etapas. Uno, ¿no es cierto?, el presupuesto de este año, digamos, en el cual tenemos que tratar, digamos, de reducir los gastos transitorios que se generaron en los últimos 2 años lo más que sea posible. Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo, eso le corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo, a ustedes, el Poder Legislativo, pero indudablemente una parte bien importante, digamos, del esfuerzo que hay que hacer, hay que hacerlo en el presupuesto de este año. Todo lo que se pueda, digamos, en vista, digamos, de que se ha progresado en materia sanitaria, se han recuperado el empleo, no enteramente, pues se ha recuperado el nivel de empleo,
de manera que lo que se puede hacer en este presupuesto es muy importante y facilita las cosas para el futuro, digamos, porque la nueva administración que entre al poder en el 2022 va a tener también que hacer una consolidación más de mediano plazo, y mientras mayor sea la consolidación de corto plazo, digamos, menos pesada va a ser la pista para el futuro. Respecto a la inflación, estamos proyectando inflaciones altas por este año y el próximo, digamos, y una convergencia lenta durante el año 2023. Estas no son proyecciones nuestras, nuevamente nosotros no tenemos capacidad para hacer esto, son las proyecciones del Banco Central. Impacto ciudadano de un aumento del precio soberano. Bueno, la verdad es que las tasas de interés, digamos, son importantes en la vida de los chilenos, ¿verdad? En la medida, digamos, que las tasas de interés de largo plazo se incrementen, el costo de adquirir una vivienda se encarece. El costo de adquirir bienes durables también. De manera que no es algo que nosotros podamos decir que no tiene consecuencias. Tiene consecuencias para la vida diaria, tiene consecuencias también para las empresas, que van a tener que pagar un costo de endeudamiento más alto, y esto naturalmente tiene repercusiones en la inversión de las empresas y por lo tanto en el empleo. Las empresas van a contratar más trabajadores en la medida que tengan planes de inversión. Si las tasas de interés se encarecen, si el país pierde el grado de inversión, la verdad es que tenemos, digamos, un panorama mucho más difícil para recuperar los niveles de empleo y la calidad de vida de los chilenos, digamos, puesto que se va también a encarecer el acceso a una serie de bienes, partiendo por la vivienda. Respecto de una de las preguntas que hace el senador Montes, ¿verdad? Bueno, respecto del apoyo fiscal, ahora el IFE ampliado, ¿no es cierto?, el IFE universal, digamos, nosotros no tenemos facultades para opinar respecto de la composición del gasto público, digamos. La verdad es que pues, podemos tener opiniones personales, pero yo no me atrevo aquí a dar opiniones respecto, digamos, de si fue una medida acertada o no. Yo creo que el país claramente necesitaba más apoyo. La dimensión misma que tuvo el apoyo, digamos, yo no me atrevo a calificarla, digamos. Respecto de la capacidad productiva del país está en este momento, digamos, bastante limitada, digamos, porque a pesar, digamos, de que las cifras del Banco Central hablan de un aumento de la inversión, la verdad es que la capacidad está en este momento copada, y esa es una de las razones por las cuales tenemos un poco más de inflación en este momento. Respecto de debates con asesores económicos de otros candidatos, los hemos tenido respecto de muchas de nuestras propuestas. Los hemos invitado para que nos den su opinión y evalúen nuestras propuestas, digamos. La verdad es que ha sido extraordinariamente útil para nosotros. Hemos recogido muchas propuestas muy valiosas de economistas, tanto que participan en algunas campañas presidenciales como otros que no. Y vamos a seguir haciéndolo, eso nos comprometemos a hacerlo. Respecto al cambio metodológico del PIB tendencial que tuvo lugar ahora, hace poco, digamos, y que está reflejado todo esto en nuestras actas, permítame darle una explicación bien breve. Nosotros fuimos requeridos por el ministro de Hacienda para formular propuestas para mejorar la metodología del balance estructural, y en particular respecto, digamos, de la estimación del PIB tendencial. Formulamos esas propuestas, pero hicimos una serie de prevenciones, digamos. Por ejemplo, que se realicen las modificaciones o los avances, digamos, en forma conjunta para reducir la incertidumbre metodológica, que se contemple un periodo de socialización previo a su implementación, que se informe a los miembros de los comités consultivos y se contesten todas sus dudas respecto de esto, que se realice un esfuerzo para una adecuada y oportuna comunicación para conseguir una cabal comprensión de la ciudadanía en general.
En definitiva, nuestra propuesta fue, consideremos estos cambios, digamos, pero la verdad es que tomémonos un tiempo para socializarlos, para recibir consultas, digamos, para recibir recomendaciones, digamos. La verdad es que no hubo tiempo para eso, ¿verdad? Y dado que no hubo tiempo, digamos, nos encontramos después con un resultado que a las autoridades les complicó, un aumento muy fuerte, digamos, de la productividad, y las autoridades decidieron volver a la metodología antigua, que yo creo que, dadas las circunstancias, también era nuestra propuesta. Yo le voy a pedir ahora primero a Paula y después a Jorge que me complemente, Paula, por favor, digamos, la consulta sobre el cuarto retiro de las AFP y también los comentarios de Marcelo Schilling respecto, digamos, de la evolución demográfica y sus posibles efectos, digamos, en pensiones y en el gasto fiscal. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, senadoras, senadores, a todos quienes participan de la sesión. Primero, respecto de la consulta referida al cuarto retiro, señalar que tiene efectos, yo diría, en 3 dimensiones, ¿verdad? Tiene efectos, por supuesto, en el sistema de pensiones, tiene impacto fiscal y tiene impactos también económicos. Me voy a concentrar en lo que es fiscal, que es la materia propia del Consejo, ¿no? Pero para poder entrar a eso necesito referirme un poco al sistema de pensiones. Al efectuar los retiros, que ya acumulamos 3, que en total suman del orden de $50.000 millones, lo que equivale más o menos a un 25% del saldo que existía antes de la pandemia, del total de los fondos, para tener como en magnitud lo que ya se ha retirado, ¿verdad? Esto se traduce en una caída en los fondos previsionales y por lo tanto una caída en las pensiones que van a tener, ¿verdad?, las pensionadas y pensionados actuales y futuros. Las estimaciones con las que se cuentan de la Superintendencia de Pensiones, que en promedio esa caída con los 3 primeros retiros es del orden de 28,3%. Por lo tanto, menores pensiones significan, ¿verdad?, que el aporte previsional que tiene que realizar el Estado a través del pilar solidario es más alto. Entonces ese es uno de los principales canales a través de los cuales, a través del tiempo, va a haber un mayor gasto fiscal, producto, ¿verdad?, de los mayores aportes previsionales solidarios. Una segunda dimensión que también genera efectos fiscales es que parte de los ahorros que son retirados por las personas con los diferentes retiros son traspasados a ahorro voluntario. Y al ser traspasados a los mecanismos de ahorro voluntario existen incentivos tributarios con la alternativa, ¿verdad?, que permite tener esa opción, o también para las personas que no los deducen de la base imponible existe una bonificación de cargo fiscal de 15%. Por lo tanto, ese es otro canal a través del cual se generan efectos fiscales. DIPRES ha presentado con ocasión de los retiros anteriores diferentes estimaciones. Nosotros como Consejo no hemos, realizado estimaciones propias, pero esos son principalmente los mecanismos a través de los cuales se va a ir dando progresivamente un efecto fiscal que es de una magnitud relevante y, como decía el presidente, que hace más compleja, por cierto, una consolidación fiscal con un cuarto retiro. Esos efectos, tanto en pensiones como fiscales, se verán acrecentados y la consulta era más amplia respecto de los efectos económicos, que no es algo que, como señalaba el presidente, nosotros hayamos trabajado en el Consejo, pero está a disposición, ¿verdad?, los antecedentes que el Banco Central ha presentado y también el Consejo de Estabilidad Financiera, con efectos, ¿verdad?, o potenciales en tasas de interés, en inflación, etcétera. Entonces yo resumiría de esa forma un poco los impactos, centrándome en lo que es la materia fiscal. Y cierro con la consulta que me derivaba también el presidente respecto de los aspectos demográficos en relación a la consulta del diputado Schilling, y señalar que, bueno, efectivamente las proyecciones demográficas tienen incertidumbre, no son datos 100% ciertos y que se van revisando a través del tiempo. De hecho, justamente nosotros tenemos la información de que la esperanza de vida va en aumento. ¿Cuánto va a aumentar? Hay un rango, ¿verdad?, de posibilidades, así lo estiman los centros que tienen amplias,
personal de demógrafos que se dedican a esto, en el caso nuestro, el CELA de verdad de Naciones Unidas. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que regularmente, actualización tras actualización, las esperanzas de vida se van corrigiendo al alza, pero por cierto que estamos en un escenario de incertidumbre, también está el contexto de la pandemia y variables como las que se mencionaban son variables que son consideradas cuando se realizan las actualizaciones de estas proyecciones, que en general son las que se utilizan, ¿verdad?, para la valoración de los sistemas de pensiones, de salud, etcétera, y que en general van mostrando aumento de la esperanza de vida para Chile, al igual que para los demás países de nuestra región. Bueno, yo le agradezco mucho a Paula su explicación, que ha sido muy clara. El senador Montes nos preguntaba cómo mejorar el diálogo entre el Consejo Fiscal Autónomo y el Congreso. Digamos, yo creo que para nosotros lo más importante es poder tener un staff un poquitito más importante, digamos, más significativo, que nos permita atender las consultas tanto del ministro de Hacienda como del Congreso. Y en esta materia, quien diseñó un plan, digamos, muy modesto, digamos, de crecimiento presupuestario para nosotros es el consejero Jorge Rodríguez, y le quiero pedir a él que por favor describa, digamos, lo que hemos solicitado. Gracias, presidente. Por su intermedio del presidente García Ruminó de la Comisión, paso a responder esa consulta. Efectivamente, la reflexión que hemos hecho nosotros es que el Consejo Fiscal, que se creó por ley en febrero del 2019, fue un avance muy significativo para alinear la institucionalidad fiscal chilena con las mejores prácticas sugeridas por la OCDE. Pero, sin embargo, entre febrero del 2019 y hoy, la situación del país ha cambiado muchos aspectos, incluido el aspecto fiscal. Los desafíos fiscales que hoy se vislumbran y que hemos expuesto en esta sesión son bastante más apremiantes que los que se visualizaban cuando se creó el Consejo Fiscal. Y en ese sentido, entonces, es una reflexión pertinente el analizar si el Consejo Fiscal, tal como fue diseñado, es el adecuado para los desafíos fiscales de la institucionalidad actual. Y en ese contexto, sin que esto se transforme en un petitorio, ¿verdad? Queremos ser pudorosos en eso. El ministro de Hacienda nos preguntó efectivamente que cómo pensábamos nosotros que se podía fortalecer el Consejo Fiscal, y nosotros hicimos propuestas en 4 ámbitos. La primera, efectivamente, se refiere a aumentar nuestro staff técnico. Hoy día nuestro staff técnico es de 4 personas, y por mucho tiempo en estos 2 años de existencia del Consejo Fiscal estuvimos con 1 y con 2 personas. O sea, recientemente ya tenemos 4 personas, pero aspiramos a que se pudiera ampliar esa cantidad. No estamos hablando de cantidades mucho más grandes que eso, o sea, no pensamos ni ser un servicio público ni el tamaño de un ministerio, pero efectivamente 4 personas a veces no nos dan abasto para todas las consultas o todas las materias o los proyectos de ley sobre los cuales se pensaría que es importante una opinión del CFA. El segundo aspecto importante es también analizar la dedicación horaria de los consejeros, porque el Consejo fue diseñado para una dedicación parcial de los consejeros. Como ustedes bien saben, hay un pago de dieta por sesión asistida con un máximo de 6 sesiones al mes, pero para distintas temáticas efectivamente el Consejo ha estado trabajando bastante más que eso, y por lo tanto vale la pena evaluar si es que esa dedicación debiese ser mayor o no. El tercer ámbito es el acceso a información, que bien mencionó el senador Montes. Nosotros en muchos tipos de información no tenemos capacidad de generarla nosotros mismos, y por lo tanto debemos solicitarlas a otros organismos, siendo el principal de ellos la Dirección de Presupuesto. Entonces ese es un ámbito que también sería importante que pudiésemos tener un acceso más expedito y oportuno a información. Y el cuarto punto también se refiere a reflexionar sobre algunos aspectos puntuales de la ley que creó el CFA. Por ejemplo, las mismas presentaciones que hacemos al Congreso, que están fijadas por ley específicamente en abril y septiembre.
Y nosotros hemos reflexionado que tal vez podría ser pertinente cambiar esas fechas. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una presentación cuando faltan muy pocos días para que se presente la ley de presupuesto y haya un nuevo informe de finanzas públicas. Tal vez, y es una reflexión que pueden tomar los mismos parlamentarios y parlamentarias, tal vez sería mejor que la presentación del Consejo fuese un poco después que se conociera el presupuesto y el informe de finanzas públicas, para justamente llegar con información más fresca. Te perdimos, Jorge. Mientras se repone el servicio de Jorge, aprovecho de contestarle al diputado José Miguel Ortiz respecto, digamos, de la ayuda que nos pide, digamos, para recuperar una parte del presupuesto regional de la 8ª región que no fue ejecutado. La verdad es que nos encantaría poder ayudarle, pero es un tema que escapa de nuestras atribuciones. Estaríamos invadiendo atribuciones que no tenemos, diputado. La verdad es que en eso no le podemos ayudar. Yo no sé si tenemos a Jorge de vuelta. Sí, se me cortó brevemente, pero estaba terminando. Justamente quería decir que hay algunos aspectos específicos de la ley que ameritan evaluarse, y esa sería la 4ª dimensión, en la cual nosotros hicimos una propuesta bien acotada al ministro de Hacienda en esos 4 puntos. Entendemos que en los términos de staff habría una primera propuesta positiva de parte del Ministerio de Hacienda, pero las otras materias requieren mayor análisis, sobre todo aquellas que impliquen algún cambio legal, así que por lo tanto es una materia que queda sobre la mesa para ser discutida. Muy bien. Yo creo que hemos dado respuesta, o hemos tratado de dar respuesta, digamos, a la mayoría de las consultas que se nos han hecho, presidente. Si hubieran otras, digamos, encantado de asumirlas, o si hemos olvidado alguna pregunta, digamos, también. Muchas gracias, don Jorge. Estamos a 7 minutos del término de la sesión. Igualmente quisiera ofrecer la palabra por si alguna parlamentaria, algún parlamentario quisiera intervenir. Solo pedirle que lo haga lo más breve que sea posible para que podamos finalizar conforme a la hora que está programado, que son las 13 horas. Se ofrece la palabra. A ver, aquí en la sala no tengo petición de palabra y en la plataforma tampoco, ¿verdad? No tampoco. Muy bien. Ha sido un informe muy completo, por supuesto que tal como lo han señalado varios de quienes han intervenido, es un informe que requiere más análisis, más estudio, es un informe que por supuesto en lo personal me deja preocupado, a pesar de que son cifras que hemos venido conociendo a través del año, los distintos escenarios que se nos muestran, y por supuesto que tenemos que enfrentarlo con la mayor unidad posible, porque finalmente es el desafío que tiene nuestro país por los próximos años. Quiero agradecer mucho a don Jorge Desormeaux, a quienes integran el Consejo Fiscal Autónomo, a su equipo, aunque es bien pequeñito, ¿verdad?, pero también agradecer a su equipo técnico y agradecer a las parlamentarias y parlamentarios, por supuesto al personal de Secretaría, que han participado, a mi juicio, de esta importantísima sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, en momentos además en que ya seguramente a partir de la próxima semana conoceremos el presupuesto que presente el Ejecutivo para el año 2022. Y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.